Queridos amigos, estamos con ustedes deseándoles un maravilloso lunes, comienzo de semana en este lado del mundo, ya conectados con nuestra cita de todos los lunes aquí en IAM y en Aldea Global, por supuesto también desde las páginas de Beacon Hypnotherapy Institute. Nos acompaña su directora, María Pilar González, y bueno, conversando un rato antes de salir, pues escuchando tantas historias interesantes para los que somos apasionados de la hipnosis y de todo este mundo, ¿no? De toda esa información que radica, que está en nosotros, pero que a veces es tan difícil de accesar si no es a través de métodos como estos. Entonces, muy divertido. Aquí en Estados Unidos, bueno, es un fin de semana largo después del 4 de julio y queremos enviarles a todos pues toda nuestra mejor energía para esta etapa en la que estamos. Querida María Pilar, bueno, anécdotas de la hipnosis, me estabas contando cosas muy divertidas y a la vez, bueno, que te ponen a pensar. ¿Has estado ya cuántos años en la práctica de la hipnosis? Cuéntanos. Bueno, llevo ya 22 años, o sea, más de 22, o sea, y es verdad lo que dices, o sea, son anécdotas que a veces cuando las cuento parecen bien irreales, ¿no? Yo misma me sorprenden, ¿no? Y a veces o sea, uno no las busca, salen, surgen. Y yo misma me sorprendo porque la intuición, por ejemplo, a las veces que las preguntas que hago, a las cuales entonces salen estas historias, es lo que nos hace realizar o sea, en qué plano podemos conectarnos, ¿no? Cuando la persona llega a mi oficina y trabajamos con hipnosis y está en ese estado hipnótico, que estamos ya en un estado alfa o más profundo, o sea, yo también entro en ese plano, o sea, yo conecto. Muchas veces la persona me está hablando de una historia, de una vida pasada, y me describe una casa, subo, entro, tal y tal. Y después cuando, por ejemplo, estamos ya después de la hipnosis y estamos volviendo a revisar esa historia que fue, o sea, tener un poco de sentido, yo les digo y les digo, mira, la casa era así, tenía tantas escaleras, tenía como un porch, tenía la entrada así. Y me dice, ¿cómo tú lo sabías? Porque yo en mi mente también la estaba viendo. O sea, yo estoy ahí con esa persona. O me dan esos sentimientos de decir, bueno, y me dicen, ¿cómo tú preguntaste eso? ¿Por qué te dio por preguntarme por el padre o por la madre o por esta situación? Y son intuiciones porque estoy conectada, ¿no? Y ahí es donde ayudamos a esta persona entonces a encontrar el punto a lo que va, ¿no? No te oigo. Sí, ya, se entra en una especie de onda, de frecuencia, ¿no? Que es en la que juntos cliente o paciente y terapeuta pues van a acudir a esa información. Se conocen distintas prácticas, ¿no? Incluso en los registros akáshicos. Y no importa la distancia, realmente todo está en la onda en la órbita, por llamarlo de alguna manera. Pero bueno, empecemos con una que me estabas contando muy divertida porque pues esta mujer que me cuentas era una doctora médica, ¿no? Y era prestigiosa, tenía mucho éxito en su carrera, pero en el aspecto sentimental o relaciones, pues siempre estaba buscando a alguien, pues Sí, digamos el amor de su vida. Entonces viene a ti con ese propósito, ¿verdad? Viene exacto. a ti con ese Sí, propósito y bueno, el punto es lo que sale después es lo increíble, ¿no? ¿Cómo era esa historia? sí, porque lo interesante es que hay veces que la persona viene ya en una situación un poco desesperada, ¿no? Y esta persona llega exitosa profesionalmente, pero en la vida personal un desastre en el sentido, eh, había justo eh, acabado una relación en la que ella parecía que estaba bien porque por primera vez fue una relación simplemente física, pero ella dice yo no quería nada más, estaba bien había estado ya casada 2 veces, divorciada, dice, bueno, pues
no necesito nada tan serio por ahora, estoy bien, I can handle it, ¿no? O sea, puedo mantener esta relación así superficial. Pero llegó un momento donde tuvo una situación un poco ya más personal, que conoció a alguien de la familia y pensó, bueno, a lo mejor esto sí puede ser. Entonces ella realizó o pensó que sí tenía algo más serio. A los pocos días, esta otra persona, la relación no le contesta, no le habla y se había hasta ido del país sin ella saberlo. Y, o sea, cayó en un estado completamente de depresión porque se dio cuenta que ella sí estaba enamorada, o sea, ella pensaba que tenía una relación y no fue tan superficial como ella pensó y estaba hecho, o sea, un desastre. Empezamos a trabajar para, o sea, subir esa parte personal para que ella entendiera que es igual que la profesional, ¿no? O sea, todo lo que tú tienes, que sabes que eres en la parte profesional, también es tu parte personal, es la misma, eres tú, es la misma. Bueno, trabajando a través de esto, un día llegamos a encontrar una entidad, me acuerdo que eran 2 o 3 mujeres, que eran 3 entidades, una prostituta de los años, qué sé yo, 20 o algo así, classy, ¿no? O sea, una persona sofisticada, pero, o sea, una persona que sabía cómo atraer a los hombres. Luego había otra que era, ya ni me acuerdo, eran 3 que eran en combinación y tuvimos que trabajar en dejarlas ir, pero obviamente eran entidades oscuras que le habían estado presentes. Después de la sesión le pregunto, ¿no? O sea, y le digo, espérate, o sea, estos fueron entidades, pero, o sea, me parecía como si hubiera sido un hechizo más bien. Y ella me dice, bueno, sí, porque como estaba en una situación que no tenía relación con, o sea, quería atraer a alguien. Y entonces alguien me dijo que fuera a ver fulana o mengana, quien fuera, y le hizo un hechizo, le hizo un trabajo para que atrajera a hombres. Y dice que fue de lo más interesante porque hasta en el trabajo, como si nada de pronto, o sea, los hombres le hablaban, se sonreían, era algo tan fácil. Y fue donde conoció a esta persona, cual entonces entraron en una relación muy superficial, muy física, y ella pensó, oh, esto que yo puedo manejar esta situación. Y obviamente no lo fue. Claro, y fue interesante porque, aunque uno no piense, pero estos hechizos trabajan, pero como ves, le salió el tiro por la culata, ¿no? O sea, backfired, porque aunque le hizo lo que ella quiso, ¿no? Atraer a hombres, pero fue a un nivel que ella no era para ella, ¿no? O sea, no sabía manejar esto, fue demasiado. Y aquí hay que tener mucho cuidado cuando hablamos de hechizos, porque, o sea, tienes que saber, o sea, si juegas con el fuego te puedes quemar, ¿no? Y aquí fue lo que pasó, fue demasiado. Estuvimos trabajando y fue muy bonito porque en lo que estábamos teniendo, o sea, haciendo estas terapias, ella conoció a una persona a larga distancia y resultó en una relación que como al año o así, me acuerdo que tenía un mensaje de ella en mi teléfono, le llamé de vuelta y le digo, ¿qué? ¿Me estás llamando porque te vas a casar? ¿O me vas a invitar a la boda? Y se echa a reír, me dice, efectivamente, estoy llamando porque me voy a casar y quiero invitarte. O sea, fue al final una historia muy bonita y todavía están casados. Hace poco celebraron un aniversario. Te apagó el micrófono. No, qué lindo, de verdad, la historia, porque, bueno, ese momento definitivo en su vida, tú estás allí, ¿y cómo manejas eso entonces, cuando descubres esta información? Estás frente de estas entidades. En estas entidades, claro, aquí fueron entidades oscuras porque son entidades que atraes del más allá para ayudarte, o sea, estás haciendo
¿cómo se llama? Un pacto, ¿no? Y entonces hay que romperlo y hay que dejarlo ir. O sea, la persona tiene que decir, no, gracias, ya no lo necesito, lo dejo ir, no me importa lo que me cueste, o sea, ahora empezar de nuevo, porque tienes que realizar tu propia potencia, no la que te dan estas entidades, ¿no? Y ahí es donde se trabaja. Ha habido casos en donde, o sea, esta persona quiso hacer esto y ella lo puede romper. He tenido casos donde la persona no sabía que tenía una entidad apegada. Fue una persona que hizo la ayahuasca en la jungla, no me acuerdo ahora dónde fue, creo que fue en Brasil, y se quedó una noche en una cabaña solo. Era un muchacho bastante joven y la vida le estaba dando tropezazos, no daba bien, no echaba para adelante, estaba como trabado, ¿no? Y en una de las sesiones yo empecé a darme cuenta que había algo que nos chocaba, ¿no? Que no dejaba ir más adelante, y empecé a usar ciertos mantras, y es algo bien fuerte, ¿no? Porque la energía, fue tipo exorcismo, la verdad. El muchacho estaba sentado y me acuerdo que miró así la cara, según yo iba diciendo los mantras, y me mira y me dice en una voz así tipo, o sea, diabólico, ¿no? O sea, you are good, o sea, eres buena porque sabes lo que estás usando en contra mí, en otras palabras. O sea, te digo que se me pusieron los pelos en la nuca de punta, me escalofrío, la habitación se pone fría, o sea, notas la energía cómo cambia, pero tienes que seguir con esa. Ahí es donde tienes que sacar todas las herramientas de la sabiduría, de la luz, y invocar todos los seres de luz para que estén contigo, y no fingir, ¿no? O sea, you have to, don't blink, o sea, tienes que estar fuerte y en ningún momento, y tienes que seguir y seguir, y esa entidad eventualmente se resigna, ¿no? Y deja ir. La persona que está ahí también, o sea, tiene que estar fuerte y seguirme con todo lo que le digo, y que no, que renuncias, hasta que se rompe, ¿no? Y la entidad se va. Cuando ya ve que no hay manera que pueda entrar, que ya no hay nadie que le dé cupo, la energía se va. Bueno, entonces, prácticamente tú, cuando estás en una sesión, tienes que estar dispuesta a encontrarte cualquier cosa, ¿no? Porque la gente, Bueno, como decía, o sea, va por una razón, pero no se sabe exactamente qué hay en el trasfondo. exacto. O sea, uno nunca sabe con qué te vas a tropezar. Otro caso que viene a la mente, y fue interesante porque normalmente la persona me llama por teléfono y me hace preguntas, cómo es, cómo se siente, cómo se trabaja. Y justo había hecho un programa de radio y habíamos mencionado el tema de entidades apegadas. Y me acuerdo que tengo un mensaje de un señor y me dice, estoy llamando para hacer una cita. Llámeme con la disponibilidad para hacer la cita. Llamo y me contesta el voicemail, le dejo recado, mira, tengo tal día, pero llámeme. Al otro día, otra vez un mensaje de nuevo, hasta que hicimos la cita, pero nunca hablé con esta persona personalmente. Y me fue un poco raro porque normalmente me quieren conocer. Cuando llega a la oficina, es una persona profesional, es un médico, y se siente y me dice que están sucediendo cosas en su práctica ya sobre años. Y si no es solo algo que veo yo, mis recepcionistas, mis asistentes, lo ven igual, que hay personas, por ejemplo, miro por la ventanilla y digo, ¿y esa persona en la sala de espera quién es? Yo no sabía que tenía todavía otro paciente. Y la recepcionista, pero no, si no hay nadie, ¿de quién estás hablando? Y dice, sí, esa mujer, y cuando vuelven a mirar no hay nadie. O hay personas que, por ejemplo, en una de las salas de visita, pasa la asistente y dice, doctor, ¿quién es fulana? ¿Quién está en el cuarto número 1? No, yo no tengo a nadie. ¿Cómo que no? Si hay alguien. Miran y no hay nadie.
Pero esto es, o sea, no una persona, son 2, 3 y 4 personas a través de años que sucede. Nadie, no eran casos donde la persona tiene miedo, no es amenaza, pero son cosas obvias extrañas. Él había averiguado y le habían dicho que si quizás esa oficina estaba sobre un portal hacia otro plano, que por eso estaba sucediendo esto, bueno, diferentes teorías. Pero como me había escuchado en el programa de radio, pues le había interesado y quería ver lo que sucedía. Le pregunté si sucedía en su casa, dice, no, en mi casa no sucede nada de esto. Y las personas que trabajaban con él también había cambiado, o sea que tampoco era algo relacionado con una persona específica. Bueno, decimos, vamos a ver a dónde vamos a relajarlo, vamos a entrar en hipnosis y a ver lo que nos encontramos. Empiezo a relajar a la persona y le hablo en inglés, y hay veces cuando no hay mucha reacción, ahora dirigiéndome hacia la energía que pueda estar ahí, cambio de idioma y a lo mejor le hablo en español. En este caso fue algo que me surgió así y pregunté también en alemán. Y cuando me dirijo a la energía en alemán, me veo una reacción como, hay alguna reacción. Sigo hablando en alemán y resulta que este médico tenía una entidad apegada de un hombre que la abuela le había enseñado alemán, y yo hablándole alemán pues le causó emoción de no haber oído este idioma en mucho tiempo y me entendía. La persona sentada en la silla, o sea, mi cliente, me contesta en inglés, pero yo le hablo en alemán, que eso ya me ha sucedido un par de veces, muy interesante. La entidad resulta que había sido un asistente del médico que había tenido esa oficina anteriormente al cliente mío. Una persona que había tenido esa oficina 50 años, era su práctica, cuando se retiró y la vendió ya era un señor mayor. Este hombre apegado era el asistente y además había sido una persona homosexual, era gay. Y en esos años, sobre todo en los 50, 60, claro, no era algo que uno hablaba ni se dejaba saber. Y la oficina había sido para él todo, era su vida. Era muy dedicado a su trabajo. Este señor mayor, pues le daba su lugar y le respetaba, y esa oficina había sido su vida. El hombre, esta entidad apegada, murió bastante joven. Pero cuando murió no se fue a través de la luz, claro, por miedo a que le iban a juzgar allá cuando se fuera, y se quedó en esa oficina todavía en lo que este señor mayor siguió con su práctica hasta que se retiró. Cuando el hombre se retira y vende la oficina, este asistente se queda en la oficina, esa energía se quedó ahí. Y él seguía prácticamente manteniendo una oficina virtual, voy a llamarlo, porque eso es lo que era. Seguía despachando desde ahí. Exacto. Era gente decente que ellas veían, o sea, que se veían en la oficina, y sobre todo cuando el médico, o sea, mi cliente, se iba de vacaciones, las muchachas decían que seguía, que como que había hasta más incidentes de ver más personas o personas cruzando el pasillo, cosas raras. Bueno, pero entonces, parece que cuando... además de esta persona, entonces los pacientes también estaban desencarnados. Claro, o sea, era como, por eso digo, era como una oficina virtual. Toda una operación allí sucediendo de pacientes y todos desencarnados. Yep. Y ya le digo, cuando el médico se iba de vacaciones, que él no estaba, como que aumentaba este tipo de actividad. Claro, con mucho cariño y amor le dejamos ir,
Le explicamos que no tuviese miedo, que se fuera, siempre todo esto se trabaja con mucho amor y con mucha paciencia. Yo le digo que hacemos 2 for 1, o sea, hacemos 2 sesiones por una, ¿no? Porque le hacemos la sesión a esta entidad que se va, se retira, se va a través de la luz. Y claro, después de unas semanas volví a ver a este cliente y me dijo que no había habido más incidentes, que todo se había tranquilizado y que todo el mundo casi como que lo extrañaba un poco, ¿no? Porque se habían acostumbrado tanto a esta actividad que it was like, oh man, o sea, lo extrañaba, ¿no? Divertido. Lo hacía divertido. Sí. Muchos negocios en el mundo, ¿no? Están basados en esa premisa o en como los hoteles, los famosos hoteles encantados. Por lo menos en Estados Unidos es muy común, hay pueblos enteros encantados y eso es un atractivo turístico, ¿no? A mí se me olvida el nombre, muy cerca de Sedona, en Arizona, que es una ciudad de alta vibración, pero muy cerca de ahí hay un pueblo minero, donde hay mucha historia de gente que llegó buscando fortuna, el famoso Gold Rush, buscando la fortuna del oro del viejo oeste. Y ese pueblo está lleno de hoteles donde la gente va a quedarse buscando tener una experiencia de algo paranormal y bueno, aparentemente la obtienen y entonces está lleno de historias, ¿no? Es increíble porque... esto pasa mucho y por eso uno tiene que saber con qué se maneja, porque mira, yo hace años, después del 9/11, yo fui con mi familia, fuimos a New York y me acuerdo que encontramos un aparcamiento, dejamos el coche y fuimos caminando y la verdad que yo iba siguiendo a mi esposo, o sea, yo no estaba bien donde íbamos, pero estábamos buscando el lugar del 9/11, que en aquel entonces todavía estaba cercado y estaba el hueco, que ya estaba limpio, pero todavía no habían construido nada, estaban empezando. En aquel entonces me acuerdo que íbamos caminando y estábamos en un semáforo para cruzar la calle y yo empecé a sentir algo en el pecho, o sea, como una pesadez, y le miro a mi esposo y digo, estamos cerca, ¿verdad? Digo, empiezo a sentir energías. Y me mira, y mira hacia adelante y dice, estamos ahí mismo, o sea, era cruzar la calle. O sea, yo estaba sintiendo ya esa energía. Cruzamos la calle, me acuerdo que llego a esa cerca y era una energía súper fuerte, o sea, pesado, ¿no? Y me emociono, me llegan las lágrimas y lo siento, y me acuerdo que ya yo conozco esto y entonces lo único que empiezo a hacer es que invoco a todos los almas que se vayan hacia la luz, invoco la luz y ayudo, ¿no? Para que estas almas se vayan. Pero obviamente ahí hay mucha energía trancada, ¿no? O sea, que no se han ido por muchas razones, ¿no? Ahora nosotros aquí en Miami, en Surfside, en la playa, con el edificio, o sea, yo estoy seguro que esto va a ser un lugar donde esto va a haber muchas energías todavía atrapadas y a las personas que desgraciadamente tengan personas que hayan fallecido, creo que es muy importante que hagan eso mismo, que conecten con mucho amor y cariño y invoquen, ¿no? Que estas almas no teman y que se dejen ir hacia la luz, que es lo que necesitan hacer, que si fallecieron fue porque su camino ahora tiene ¿cómo se dice? Otro goal, ¿no? Tiene otra meta. Sí, otro destino, otra forma, o sea, el plan divino, ¿no? De que su propia alma ha elegido, de volver en otra forma, cosas así. Pero muy interesante porque tú practicas la hipnosis, que está claro que pues es una práctica profesional, digamos, en el sentido más médico. Hay gente que encara la hipnosis de esa manera, pero lo tuyo pues es también trabajar con energías, ¿no? Y en ese sentido, por eso nos gusta tanto que estés con nosotros, María Pilar, porque pues puedes darle esta dimensión también a lo que es la problemática de cualquier persona que quiere verse, que está considerando la hipnosis.
Entonces, sí, esto siempre va a estar por ahí. Sabemos que, bueno, el origen de los miedos, la gente va por una cosa pero encuentra otra. Y, y bueno, nos has contado a lo largo ya de 6 meses bastantes casos. Quisiera explorar el de la muchacha que también me comentaste la semana pasada, que también la llevan sus padres, ¿no? Por algún tema y descubre otra cosa. ¿Qué fue lo que sucedió? sí. Bueno, es una persona que tuvo cierta enfermedad y queríamos trabajar porque esa enfermedad viene a raíz de mucho estrés, mucha tensión. La muchacha viene y tiene 17 años y como que no sabe, o sea, siente que no está donde debe de estar, como que quiere más y quiere, como que tiene No se muchas halla, prisas, no se halla en el ¿no? mundo. Es Y una tiene buena muchas señal, prisas, ¿no? Para el que sí, ya ha entendido un poco esto, el no hallarse es la señal de que estás más cerca de tu respuesta, ¿no? sí, pero no lo entiende, claro, no lo entiende. Los padres ven solo lo que se refleja aquí como ser humano, que tiene muchas prisas, no te preocupes, ya irás al college, ya eso ya todo viene, no te preocupes tanto, ¿no? Pero ella como que tiene unas prisas además, ¿no? Me dice muy específicamente que como que ella ve todas estas cosas de tecnología y se quiere envolver y quiere estudiarlo, pero dice, el día que yo pueda practicar y llegar a eso va a ser muy tarde, yo quiero ya estar allí y esto va a ser cuando yo ya sea mayor y yo necesito, o sea, obviamente ella sabe mucho y quiere estar ahí, pero claro, aquí en este mundo práctico no se le va a dar. Y digo, te sientes que no perteneces y dice, no, y o sea, se me echa a llorar, ella ni sabe por qué, pero le toco esos puntos y está muy, o sea, ahí mismo, ¿no? O sea, y ella no lo entiende. Perdón. Eh, entonces empiezo a relajarla. Normalmente en la primera sesión hago cosas más ligeras porque quiero que la persona se sienta más cómoda, pero viendo la urgencia de esta persona, de esta muchacha, hago un poco más, entro más y empieza a tener es como una película, ¿no? Donde empieza a ver un poquito partes de esta película de una muchacha joven, una muchacha asiática, pero me dice, no, pero me parece que me estoy imaginando todo esto. Digo, no, no te preocupes, no lo pienses, no analices, sigue con la película, cuéntame la película, sígueme la película. Y sigue teniendo de estas visiones, pero lo duda. Y en un momento de pronto está así relajada y me abre los ojos, se sienta y me dice, wow, wow, eso fue raro, ¿qué pasó? Digo, ¿qué viste? Y dice, no, o sea, veo esta muchacha asiática, jovencita, y entonces veo como si fuera la silueta de una persona, de un hombre, como mirándome de arriba hacia ella, y dice, me asustó, me asustó. Y claro, salió completamente, eh, pero claro, ya no podemos recuperar y, y aunque estaba tranquila y todo bien, pero o sea, no ha vuelto, porque son situaciones que no entendemos, no sabemos lo que es. También viene el aspecto de los padres que están más en la parte, o sea, católicos, estas son cosas que no entienden, no saben, y quizás contaron lo que sucedió y dijeron, no, esto está raro, no, esto no entienden, no Le entienden. dijeron, eso Y es una cosa del demonio, quizás no vas sea a de volver allí. demonios, no vas a, claro, pero lo que no entienden es que trabajar con esto es una liberación inmensa de que quizás, y esto yo lo he visto a través de tantos años, tengo tantas historias que me recuerdo según hablamos, ¿no? De que a lo mejor fue un científico que llegó a descubrir algo, pero al descubrirlo y fue desconocido, hay veces que hasta mataron a los científicos por no saber lo que estaba pasando. Y ahora en esta vida viene y quiere ser parte de algo grande y ya teme que va a suceder lo mismo. Y cuando hacemos una regresión a lo que fue, se puede dar cuenta que en esa época
no se entendía, pero hoy por hoy hay otras maneras y puede ella de verdad llegar a lo que ella pueda, su potencia de esta vida, de ser un científico o una persona que logre algo más grande. Pero ella misma tiene que llegar a ese descubrimiento, si no puede repetirse hasta lo que fue en otra vida, ¿no? Porque ese pensamiento, ese estado de mente, la puede ir persiguiendo en esta vida. Es bien interesante cómo a veces nosotros seguimos, o sea, hacemos lo mismo, dejamos que la misma película se desarrolle en esta vida de nuevo, porque no sabemos qué es otra, que tenemos otras opciones. Y por eso es tan importante poder cambiar eso. Y cuando hacemos hipnosis, cuando entramos en ese estado, podemos entender esa otra parte de nosotros, que es ese alma, esa energía. Y energía es muy plegable, ¿no? O sea, se cambia. Y entendiendo esto, sabemos que aquí podemos cambiar, que no estamos solo en un mundo físico donde todo es rígido y es solo, o sea, lineal, ¿no? De una dimensión, tiempo y espacio y ya, no hay más. Cuando entramos en esa otra parte del alma, vemos que somos infinitos, que no hay límites. Y por eso entonces los miedos se nos van acabando. Ya vemos que no hace falta temer. Mira ahora la tormenta que viene. ¿Cuántas personas, y he conocido personas, que he conocido, un vecino de nosotros tenía un pánico cada vez que venía una tormenta y escuchando las noticias y las noticias y no iba a decir que se volvía loco, pero o sea, se ponía bien, hasta un poco agresivo del miedo. Y era muy católico. Me acuerdo que un día, hablando afuera, nos encontramos y de ¿qué te parece la tormenta que viene? Y digo, pero tú crees en Dios, entonces ¿por qué no tienes esa fe en Dios? Que tienes tu casa y además estás protegido y tienes tu seguro en plano físico, ¿no? ¿Para qué preocuparte? Y que vas a estar protegido y no te va a pasar nada. Y si te pasa algo y Dios te llama, entonces porque fue tu momento, pero entonces confía y no tienes que tener miedo porque vas a ir entonces al cielo, ¿no? Y me acuerdo que se me queda mirando así como, wow, o sea, nunca lo había pensado así. Digo, entonces, ¿para qué tienes miedo? Y, y no sé, o sea, no sé si le llegué a hacer un cierto impacto, pero fíjate, aún esos que creen tanto en Dios, esos son los que menos fe tienen, ¿no? Yo te digo muchas veces a mis clientes que yo no creo en Dios. Yo sé que hay un Dios. Y sé que hay un Dios por estas experiencias que he tenido, que he podido tener aún más fe. Fe, no solo fe incondicional y sin razonamiento, porque una fe, si tú no cuestionas tampoco la fe, entonces te hacen cualquier cuento y lo crees sin pensarlo. O sea, tienes que tener cierto conocimiento también adentro de la fe para tú también razonar, ¿no? Porque entonces vemos los cultos estos, donde las personas tienen fe completamente, confían, pero no piensan en que, espérate, esto no tiene sentido, o sea, tenemos que tener conocimiento. El maestro mío de metafísica siempre lo decía, o sea, no tomen mi palabra como palabra, averigüen ustedes mismos, lean, pregunten, hagan sus propias conclusiones y entonces déjense llevar por eso. Y creo que esa fe completamente ciega nos lleva a problemas también. O sea, no podemos tener esa fe sin pensar. Que eso creo que antiguamente en las religiones católicas era una fe, no pregunten. No nos dejaban ni leer la Biblia porque decía que nos volvíamos locos. No es que nos volvíamos locos, es que íbamos a tener muchas preguntas y no les convenía, ¿no?, que tuviéramos esas preguntas. Entonces... Ay, mi Pilar. Bueno, pues
Estamos muy halagados de haber escuchado estas anécdotas el día de hoy. Si te conectaste recién ahora, pues te invitamos a que escuches 3 anécdotas muy, muy interesantes de lo que puede suceder cuando una persona decide acudir a un hipnoterapeuta. Esa es un poco la premisa del día de hoy. Entender que mucho de lo que creemos es el origen, por ahí no es el origen de nuestra, ¿no?, condición o reto que estemos enfrentando. De pronto hay otras cosas más y más profundas. Entonces ahí la importancia de acudir a una hipnosis, pero que sea integral, ¿no? Que no sea solamente buscar los orígenes psicológicos de algún problema, sino ir más allá. En el caso de María Pilar, pues hay esta apertura a lo que pueden ser vidas pasadas, energías que no son tuyas, y bueno, ella se dedica a eso, a ayudar a las personas. Está aquí en el sur de la Florida, en el área de South Miami, ¿no? Estás por Sunset, básicamente. US Lo One. llamamos Pinecrest. Sí, o sea, lo llamamos Pinecrest, está justo ahí cerca de US One y Kendall, bien céntrico, la verdad, y como dije, llevo más de 20 años. Me pueden buscar por mi website, Beacon Hypnotherapy Institute, que es el faro, porque, o sea, ayudamos a enfocar esos caminos que son un poco difíciles, ¿no? Y somos la luz para ayudarte a guiarte, ¿no? Y nos pueden llamar al 305-595-1699. Con mucho gusto contesto el teléfono y les explico, les hablo. Me tomo el tiempo porque creo que es importante que me conozcan antes de venir, porque son cosas importantes, muy personal, y tomo mucho tiempo personal para dedicarme a mis clientes cuando me llaman. Cualquier pregunta me pueden también escribir a mi email, mariapilar@Beacon Hypnotherapy, y claro, por teléfono, con mucho gusto, aquí estoy para servirles. Y bueno, además está decir que también haces paquetes de descuento para la persona y sus entidades. Haces una especie de BOGO, buy one, get one free, una cosa de esas, ¿no? Bueno, esta entidad apagada, pues le damos el freebie, ya cumplió con su tiempo aquí, y entonces, sí. Pero es algo, o sea, nos reímos y todo, pero son cosas bien serias, obviamente, y profundas, que puedan sonar un poco tipo Hollywood y un poco, pero son reales y son cosas que nos pueden cambiar la vida hacia un camino tan positivo, o sea, es increíble los cambios que he visto. Las personas, yo hasta he tomado fotos de la persona antes de entrar, o sea, cuando se sientan al principio y después de la sesión, y hasta la cara les cambia, los ojos, que hasta alguien que a lo mejor le ha estado esperado afuera en la sala de espera, cuando sale le dice, wow, ¿qué hiciste? O sea, luces diferentes. O ha llegado a la casa y se lo han dicho. O sea, fíjate que hasta la cara les cambia, los ojos sobre todo, se les ve, o sea, de pronto se les ve otra vez la luz en los ojos. Es increíble, es bien interesante, la verdad. Pues muy lindo, como siempre, conversar contigo, María Pilar, todos los lunes hasta ahora, aquí a través de Aldea Global Televisión, I Am Channel, y también a través de tu página. Estamos siempre muy interesados en saber más. Y lo lindo es que pues, nos cuentas desde la experiencia, no es una teoría. Estás activa durante todo el tiempo, estás siempre con muchísimas citas y bueno, eso es lo que nos interesa, que sea de primera mano alguien que sepa bien de qué se trata todo esto de la hipnosis. Así que te agradecemos, te dejamos libre para que sigas disfrutando de tu fin de semana largo aquí en Miami. Y bueno, a toda nuestra audiencia, no duden en compartir, en comentar también. Estamos aquí para saber más de ustedes. Sigan, por favor, las redes de María Pilar. Hemos colocado allí en la descripción. Síganla y escríbanle en confianza que no hay pregunta que sea tonta ni nada. Simplemente estamos todos aquí para aprender. Y bueno, nos ayudamos unos a otros. Eso es lo más lindo. María Pilar, un beso grande para ti y para todos los que nos han acompañado. Gracias, Quique. Igual, disfruta. Adiós. Bye.
Felicidades.